son traducciones, ¿verdad? Y todas las han traducido el Antiguo Testamento de hebreo y arameo y el Nuevo Testamento del griego. Y así fue como Dios lo diseñó. Él diseñó que en todo el mundo haya una Biblia que tiene un Antiguo Testamento escrito en hebreo y un Nuevo Testamento escrito en griego. Y así lo diseñó Dios porque ellos fueron como los depositarios de Dios para tener la traducción y bendecir al mundo entero con la palabra de Dios. Y eso por supuesto que lleva un sufrimiento detrás, porque a muchos los mataron por traducir la Biblia. Sí, yo no sé si ustedes saben eso, pero muchos los mataron porque tradujeron la Biblia al idioma de las personas. Entonces todo lo que es de Dios está bañado en una historia de sangre. No ha sido fácil ser cristianos en esta tierra. No ha sido fácil ser personas que creen en Dios. Inclusive hoy día en un mundo tan moderno, usted le dice a alguien que usted es cristiano y lo ve mal. Lo ve como que usted fuera alguien raro. Pero la realidad es de que este mundo está en las manos de Satanás. O sea que Satanás tomó el control y engañó a la humanidad. Entonces, el mundo dice que está bajo las manos del maligno. Pero nos debe sorprender, ¿verdad?, que a pesar que el mundo está en manos del maligno, Él tenga personas que lo aman y que, y que estamos dispuestos aún a dar nuestra vida por Dios, ¿verdad? Porque si alguien nos quiere matar por ser cristianos, morimos como mártires. Y todo aquel que muere en esta tierra como mártir, ya saben ustedes que tiene ganado el reino, ganado, porque le tocó pagar con su vida. Bueno, nosotros estamos estudiando que hay generaciones de generaciones de generaciones, y lo que nos sorprende es que en esa versión, porque por eso es que les estaba compartiendo lo de la versión, es la Reina Valera antigua. O sea que era una versión que la gente hablaba un poquito diferente a nosotros. Ya nosotros casi no usamos el lenguaje que usaron para traducirles a ellos. Como por ejemplo, nosotros casi no decimos mirámosle ayer, ¿verdad? No, que nosotros decimos le miramos ayer, ¿verdad? Mirámosle ayer. Antes así se hablaba pues el español, mirámosle ayer, ¿verdad? Entonces ahora le antepusieron el sujeto, que es él. Dice, entonces nosotros le miramos ayer. Ya se entiende que sea él o ella, le miramos ayer. Pero antes mirámosle, ¿verdad? Así que por eso es que en esa traducción de la Biblia que les digo, que es la Reina Valera antigua, en el 1.26, donde dice edades, miren cómo dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. O sea que ahí está hablando de Jesucristo. Jesucristo era un misterio que había estado oculto por muchos cientos de años. Pero en esa palabra que nos ponen en esta versión más nueva es edades, en la viejita es generaciones. O sea que cuando uno tiene una mente que está más ejercitada y que aprende a interpretar las parábolas de la Biblia, uno se mete más al sentido y a la esencia de lo que nos está enseñando, porque la realidad es que este versículo nos enseña que Dios venía escondido en las generaciones. Y eso pues tiene que despertarte a ti algo más profundo, ¿verdad? Que te digan que Él venía escondido en la gente. O sea que Dios venía escondido
en la gente para nacer en esta tierra como el Señor Jesucristo. Algunos no entienden eso, han habido debates, ha habido tanto pleito en la historia, porque que Él es solamente hombre, no, que Él es Dios y hombre, pero como dijo el de Jalisco, la mera neta es que Dios es Dios y es hombre. Y no hay pierde ni vuelta de hoja. Dios es Dios y hombre. Él es Dios visitando a los mortales. Pero va más allá de eso, o sea que no era para que lo conocieran nada más como alguien que vino a visitar y que vino a morir a la cruz, sino que la promesa que Dios le hizo a Abraham era que nos iba a dar el Espíritu Santo. Y debido a que Dios nos ha dado el Espíritu Santo a todos nosotros los creyentes, nosotros nos volvemos una mezcla de Dios con el hombre. Entonces, si alguien estudia profundamente la Biblia, va a encontrar que el objetivo de Dios de venir a esta tierra como un hombre no era nada más para ser admirado por la gente, ni que hicieran una religión de él, sino de mezclarse con los humanos. Ahora en inglés dice, we are blended with God. We are blended with God. Estamos mezclados con Dios. O sea que Dios es divino, pero se hizo humano. Y al haber hecho Él eso, nos vuelve a nosotros, que somos humanos, humanos divinos. O sea que lo que Él se ha propuesto es profundo, es algo pero más allá de nuestro entendimiento natural, porque es que nos manifestemos gloriosos como Jesucristo. Y por eso a nosotros nos cuesta entender eso, porque dice, yo ¿cómo yo siendo diablo? Pues si uno sabe lo que uno es, ¿verdad? Porque si uno no sabe lo que uno es, uno va a creer que esto se logra por el esfuerzo personal, pero no. Todo lo que usted logre un día llegar a ser es por Cristo en usted. Decía un hermano que cuando nos juntemos todos en la eternidad, porque todos los cristianos nos vamos a juntar en la eternidad y nos vamos a acordar de todo, pero nos va a tomar un tiempo. Porque ustedes se dan cuenta que para que nosotros entendamos lo que estamos entendiendo ahora, nos tomó bastante tiempo, bastante. Yo hay cosas que hasta ahorita, después de ser 65 años cristiano, lo estoy descubriendo. Yo no entendía muchas cosas que sucedieron en la eternidad pasada con nosotros, con usted. O sea que usted no empezó en Adán. Usted dice la Biblia que empezó en Cristo. Porque si usted es cristiano verdadero, usted empezó en Cristo. Y todo lo que perdió, lo perdió en Cristo, o sea, en su estado preexistente. Allí perdió usted todo. Ya cuando usted vino aquí, usted no sabe ni por qué le dicen que es pecador. A menos que usted estudie la Biblia y va descubriendo poquito a poco y dice, y esto hice yo. Y entonces se da cuenta por qué usted es una persona caída. O sea que, vamos a decir, usted no se vino resbalando, sino que ya vino caído. Y por eso necesita a Cristo. Si nosotros no fuéramos personas caídas, seres caídos, nosotros no necesitaríamos nada de Dios. Porque no, un ángel que no ha caído nunca, él no necesita salvación. Y la Biblia registra que hay ángeles que nunca han caído. Pero hay ángeles que han caído y hay humanos que cayeron también. El engaño fue en la esfera espiritual. Y ahora nosotros estamos aquí con una oportunidad de volvernos a levantar. O sea que la oportunidad de participar en sangre y carne es para levantarnos.
Tristemente, los que no son llamados para esto, creen que es para caerse más. Y vienen caídos y se revuelcan más todavía. Pero el que vino caído y que fue escogido por Dios y predestinado por Dios, viene a ver cómo se levanta. Por eso es que uno siempre tiene ese deseo en el corazón, ¿verdad? Y el deseo que nosotros tenemos debido a que somos caídos es: yo quiero ser bueno, yo quiero ser bueno, yo quiero ser bueno. Y usted va a encontrar a tanta gente que le dice a usted: yo quiero ser bueno, pero no puedo. Es que no se puede. Nosotros no podemos ser buenos. Y si en caso un día llegamos a ser buenos, buenos para nada. Pero lo que sí Dios nos está dando es una oportunidad de levantarnos. Y por eso Cristo, que es Dios, venía escondido en los lomos. Fíjense que Dios viajó igual que nosotros. Igual que nosotros. El viaje que Dios hizo para venir a la tierra es exactísimamente el mismo viaje que usted y yo hemos hecho. Él venía viajando. Es más, Él venía viajando desde la eternidad y pasó por Adán, pasó por todo. Ahí está registrado en la Biblia: hijo de fulano, hijo de sutano, hijo de mengano, hasta llegar a José y María, que dice sus papás, según se creía que eran sus papás. Según se creía. ¿Por qué? Porque Él era fruto del Espíritu Santo. Pero imagínense nosotros. Si la Biblia registra que Cristo es eterno y la iglesia es eterna, todos nosotros veníamos viajando hasta que nos llegó nuestro turno. ¿Cuánto se tardó Dios para nacer en la tierra? Registrado en la Biblia: 4,000 años. Él viajó en los lomos de las generaciones 4,000 años. Y tú apenas naciste en 1985, 90, 93. Algunos son hasta del 2000. Ya cuando van casi 6,000 años de historia, apareciste tú por aquí. Quiere decir que tú venías en los lomos de los García, de los Carrillo, de los Rodríguez, de los Carlos, pero viajamos todos. Yo no sé si ustedes han pensado, porque a veces nosotros estamos tan ocupados que las cosas sencillas ni las pensamos. Y por eso el hermano Carrillo viene y les dice: piense, piense, piense. Y no le vaya a pasar las del lorito, ¿verdad? Yo siempre, de vez en cuando, tengo una anécdota para lo que estoy hablando. Sí. Y dice que llegó el chinito al mercado. Llegó el chinito y le dijo al que vendía loros: chinito, que lee él 100 loros. Dice, y el pobre aquel, hijo, le asusta y dice: tengo 99 nada más. Dice: chinito, no comprar loros sino tener tú 99. Pero no tener 100. Híjole, dice, ya se dice: voy a agarrar a este chino. Y llama al muchacho y tráete la lechuza que está allá adentro, le dice, y métela entre los loros. Dice, total de que le vende pues los 100 loros. Y allá se va el chino con sus 100 loros. Ya cuando llega la China, dice que allá está pues todo. Y la meta de él que hablaran esos loros para venderlos bien caros. Y allá los tiene y vende 99. Y se le queda viendo a la lechuza y dice: este chapín engañó a un chino, dice, vender una lechuza como loro, dice. Próximo viaje, chino desquitarse. Y ahí va de regreso a comprar más loros. Y cuando le dice: ¡hey! Dice, tú engañar, chino. ¿Por qué? Dice, tú vender 99 loros al chino y el otro nunca hablar, solo piensa, 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 piensa. Pues se lo vaciló, ¿verdad? La lechuza nunca iba a hablar. Entonces, que no nos vaya a pasar a nosotros así, ¿verdad? Que solo vayamos a ser los que piensa, piensa, piensa y nunca aprendemos las cosas de Dios.
Tenemos que aprenderlas. Entonces me introduzco diciéndoles eso de que el Señor Dios viajó en los lomos de toda su familia, de la misma manera que viajaste tú. Y ayer me ponía yo a pensar que muchos de nosotros no nos parecemos a los judíos en muchas cosas que ellos tienen que son bonitas. Hay muchas cosas que tienen los judíos que son muy bonitas y que si nosotros las practicáramos, también disfrutaríamos de cosas más preciosas. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, si nos preguntan quién fue el papá de nuestros bisabuelos, ni siquiera sabemos quién fue. Pregúntele usted a cualquiera, ¿tú conoces quiénes eran los papás de tus bisabuelos? A puras penas le va a decir que ha oído que tenía bisabuelos. Los únicos que sí conoció son sus abuelos, los papás de sus papás. Pero los papás de los papás de los papás, raro el que sabe. Ahora, fíjense que nosotros podríamos saber de dónde venimos si nos hubiéramos preocupado algún día de por lo menos tener un librito. Y yo creo que todos deberíamos de tener un librito. Por lo menos ustedes conocen a sus abuelitos y quizá a sus bisabuelitos. Pero ya los papás de los bisabuelitos, ustedes no saben ni quién son. Pero si ustedes se preocuparan, cuando estaban pequeños todavía oían hablar de los bisabuelos. ¿Quiénes eran? Apuntarlos. Después sus papás, después ustedes, después sus hijos. Después algunos de ustedes ya tienen hijos de sus hijos. Y imagínense que un librito que por lo menos usted le diga a su familia, para que sepan de dónde vienes. Qué bonito sería que todos nosotros supiéramos, porque nos iríamos hasta la raíz, ¿no es cierto? Hasta la raíz. Todos venimos de Adán y Eva. Pero eso es en el tiempo. Pero desde la eternidad pasada dice que venimos en Cristo. En Cristo. Y para todos aquellos que son nuevos, ahí les voy a poner el versículo Efesios 2:10. Efesios 2:10, para que tú sepas que tú eres eterno. Tu primer papá es Dios. Tu segundo papá es Adán. Y tu tercer papá es el que te engendró. A pesar que se puede tomar como papás a los tatarabuelos, a los bisabuelos, a los abuelos, porque en la Biblia así se dice, nuestros padres. Pero miren cómo dice, porque somos hechura suya. Usted es hechura de Dios, pero también es creación, mire, creados en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Especialmente usted que ya es cristiano. Porque el que no es cristiano, él todavía no sabe quién es su mero papá. Ese a veces hasta dice, yo vengo del chango. Pero el que es cristiano sabe su origen, porque su origen es como creación, es parte de Cristo. ¿Con qué razón cuando Cristo vino aquí dijo, no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos? Mire, hechura suya, y eso ya los que hemos estudiado, yo ya les he explicado qué parte de nosotros es una hechura de Dios. Pero también les he explicado qué parte de nosotros es creación de Dios, que no es lo mismo. No es lo mismo que Dios te haya hecho a ti a que te haya creado. ¿Eh? Cuando Dios te habla a ti de que tú eres hecho, en la Biblia está, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Pero cuando Él quiere hablar de que eres creación, dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra. Entonces, gracias a Dios que todos esos detalles, para eso está la iglesia, y en la iglesia es donde se tienen que aprender, porque de aquí es donde salimos al mundo a hacerle frente, siendo buenos cristianos o malos cristianos. Depende la clase de congregación que usted atienda, esa clase de persona es.
Si usted está en una iglesia donde el pastor no estudia la Biblia ni se preocupa que usted conozca los secretos de Dios, usted también es. ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente. Pero si usted está en un ministerio que Dios, yo siempre he creído que solo por misericordia de Dios podemos estar en un buen ministerio. Solo por misericordia de Dios. Él nos trata conforme el interés que nosotros tengamos. Y comienza con el pastor. Si el pastor es un flojo y no estudia la Biblia y no le interesa más que el dinero, así va a tener de esa clase de ovejas. Ovejas que solo les va a gustar el party. Si al pastor solo el party le gusta, mire, si no gustándole solo el party al pastor, a todos les gusta el party. Imagínense cómo serían si a mí me gustaría solo puro party. Si buscando yo cómo ustedes no sean solo party, todavía se me deslizan algunos, ¿verdad? ¿A dónde anda el hermano fulano? Allá donde no tiene que andar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde anda el pastor? En misiones. No, yo también salgo a pasear. Yo también, igual que ustedes, yo también salgo. Todos merecemos salir a pasear, todos. Todos, solamente que no solo eso, ¿verdad? Sino que darle nuestro tiempo a Dios. Y cuando es vacation, a descansar. Amén. Pero gloria a Dios, ¿verdad, Xochitl? Amén. Entonces, entendimos, ¿verdad? Que somos creación de Dios y que nosotros venimos en la familia de Cristo. Y por eso algunos de los latinos, los mesiánicos, se los vacilan bien porque les dicen, mira, ustedes son judíos, les dicen a los latinos. Ustedes son judíos, mire. Todos los que tienen nombres con E, Z y S al final, dicen, son judíos. Y es que lo que pasó fue que cuando Hitler mató a 6 millones de judíos, los judíos que andaban huyendo de Hitler se fueron a refugiar a los consulados de los países latinos. Y yo no sé cuántos de ustedes saben que cuando alguien se refugia en un consulado, ese pedacito de tierra donde está el consulado es el país soberano que representan. Si alguien viene y se esconde ahí con ellos, nadie tiene derecho a entrarlo a sacar. ¿Entiendes? Entonces los judíos se fueron a refugiar al consulado de México, de Guatemala, de Argentina, de El Salvador. ¿Y qué hicieron los cónsules? Les dieron papeles de latinos. Y ¿tú cómo te llamas? Que yo me llamo, en nombre en hebreo, pues lo sentimos mucho, pero allá te llamas Pedro Pérez. Ahí llegó el judío Pedro Pérez y Juan Morales y Juan Valdés y se lo hicieron fácil, dijo, para identificarlos a todos, solo hay que ponerles al final de su apellido ES y EZ. Carlos, ¿verdad? O S te pusieron a ti, ¿verdad? Sí. Bueno, el asunto es de que por eso todos los judíos resultan en todos los países con apellidos latinos. Pérez. Y ahora nos dicen a nosotros los que nos quieren ganar para su grupo, ustedes son judíos. A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo José Morales. ¿Ya viste? Puro judío. ¿Sí? ¿Y tú? Rodríguez. Pues si todos los apellidos latinos dan con S y con S, y por eso ahora ellos tienen muchos adeptos, muchos se hicieron de ese grupo y dijeron, descubrimos que somos judíos y pertenecemos, y ¿sabe cómo hacen? Dice, ustedes pertenecen a las tribus perdidas. Porque como se perdieron 10 tribus de Israel que no saben ni quiénes son, dice, ustedes son esos. Y aquellos sí, dice, y se la creen y ya empiezan a... entonces que nosotros sí, ustedes tienen que aprender hebreo. Ya no se dice Jesús, ¿okay? Se dice Yeshua. Y entonces ya empieza aquel Yeshua, Mashiach, Mashlum, y empieza a hablar en hebreo y ya se cree judío y ni le sale barba. Sí, porque yo he conocido unos que compran su barba y se la pegan. Dice, es que soy judío. ¿Verdad? Bueno, venimos viajando, somos viajeros, somos peregrinos.
Por eso la Biblia nos enseña que somos peregrinos, que somos viajeros, no somos de esta tierra. Nos mandaron a hacer un viaje para que nos restauremos. Venimos en los lomos, venimos como creación de Dios, no tan solamente hechura, creación de Dios. Tú debes de darle gracias a Dios. Y yo no te estoy cuenteando porque yo te doy los versículos donde te digo que eres creado en Cristo Jesús. Cuando Dios se dispuso que tú vinieras a la tierra, Él dijo, voy a hacer una creación especial. Voy a hacer una creación que se llama Cristo. Por eso te digo, métete, ejercita tu sentido. Vamos a hacer una generación que se llame Cristo, que va a ser un hombre corporativo pero espiritual. Él también tenía en su mente, voy a hacer una corporación humana y la cabeza es Adán. Pero esa es una corporación humana. O sea que creó solo un hombre que contenga a todos los hombres. Solo un hombre crió y una mujer, para que ese hombre contuviera en él toda la gente de la tierra. Eso mismo hizo cuando creó, creados en Cristo Jesús. O sea que usted tiene que alcanzar a ver que Dios en Cristo Jesús es una criatura. Pero asústese que Dios, que es Dios, porque Dios es criatura y creador. Criatura y creador. Y eso es lo que no entienden muchos. Muchos no dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo? No lo dejan entrar a la mente. Él es una criatura y Él es creador. Y yo los miro como raros a ustedes, que nos estará cuenteando este. No. Mire Colosenses 1:15. Mire, vamos a Colosenses 1:15 para que usted se dé cuenta cómo es que Dios vino aquí a la tierra. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible, el primero de toda creación. Él es el primero. Y ahí es donde ya tiene que surgir más ejercicio de pensamiento. Porque ¿cómo es Dios creador y criatura? Si ustedes quieren saber cómo es Él como creador, Él sabe autocrear. Autocrear. Y les doy los versículos. ¿Cómo es autocrear? Él dice, sea la luz. ¿Y qué pasó? Entonces Él mismo pudo decir, sea Cristo. Y de hecho, cuando yo les digo a ustedes, sea la luz, con las propias palabras de Él estoy hablando. Él les dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. Pero lo más tremendo, que nos crió en Él, ustedes son la luz. Entonces, junto con Él somos la luzona. ¿Sí o no? Sí. Junto con el Señor, en su autocreación. Y es donde muchos ya no entienden. Sí entienden que Adán era un hombre corporativo y que en los lomos de él venía toda la humanidad. Pero ahora le estoy hablando de otro Adán, porque en la Biblia hay dos Adanes. Está el Adán Pérez, que así lo identifican todos los cristianos, dice Adán Pérez, porque le dijo Dios, el día que pecares, Pérez serás, ¿verdad? Entonces ese es el Adán Pérez, pero Cristo no es el primer Adán, Él es el postrer Adán. Y los postreros, de acuerdo a la pureza de la palabra, son primeros. Mire, Dios todo lo tiene arreglado para que uno diga, ¿y cómo es este asunto, verdad? Porque dice, los postreros eran primeros. Entonces a Cristo lo pone como el postrer Adán. ¿Por qué? Porque Él es el primero. Entonces,
estamos viendo, ¿verdad? Cómo es que Dios vino a la tierra y cómo Él nos está dando participación, porque tú fuiste creado en Él. Al ser creado tú en Cristo Jesús, tú eres parte de Cristo. Amén. Tengo ganas de predicar. Apenas voy a empezar, ¿verdad? Entonces, 42 generations to give birth, para dar nacimiento. Desde la semana pasada les estuve diciendo que el asunto de dar a luz a Cristo es espiritual. Yo sé que toda esta semana lo estuvieron pensando ustedes, de que no solo José y María pueden ser los papás de Cristo, sino que Él claramente dijo que todo el que haga la voluntad de Dios es su mamá y sus hermanas y su hermana. Entonces nosotros podemos ser la mamá de Cristo. Por eso nos dice la Biblia que somos vírgenes. Si nosotros servimos a Dios con integridad, somos vírgenes. Entonces todo lo que usted lee físicamente, traspáselo al plano espiritual y va a entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Él quiere que nosotros seamos la mamá del Señor. Es decir, que Cristo totalmente se forme en nosotros, al grado que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. ¿Se recuerdan ustedes que Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Por qué? Porque Él vivió la vida del Padre Celestial aquí en la tierra. Es esa clase de vida que para nosotros es un poco difícil de entender, que Dios se deje crucificar de los hombres, ¿verdad? Si nosotros creemos en un Dios poderoso que puede matar a toda la gente, pero Él se dejó matar por el hombre. Entonces, como que a veces no hemos entendido muy bien a Dios. Todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento se relaciona con Cristo. Todo, todo, todo. Usted lea la Biblia, usted lee que hay una luna, tiene que ver con Cristo. Hay un sol, tiene que ver con Cristo. Hay un mar, tiene que ver con Cristo. Hay una tierra, tiene que ver con Cristo. Hay una luz, tiene que ver con Cristo. Entonces, desde que se empieza a escribir la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde allí son semillas para explicar cosas espirituales. Desde que usted empiece a leer la Biblia, ejercite su espíritu, no entre a ella como niño de kindergarten. Entre a ella con un corazón sincero, entre a ella con un corazón deseoso de conocer a Dios. Y desde que usted empieza a leer, transmita todo al plano espiritual. En el principio creó Dios los cielos, todos los ángeles, todo lo que es invisible, y la tierra, todo lo visible. Y dijo Dios: sea la luz. O sea que ahí está de una vez desde el principio, porque todo es Cristo. Todo, 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 todo. Usted lee un clavito en el Antiguo Testamento, es Cristo. Una cortina es Cristo. Un burrito es Cristo. Una gallina es Cristo. Un árbol, Cristo. Y entonces se le va a hacer fácil entender la Biblia, el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento solo explica todas las figuras. Todas. Él le dice a usted: yo soy la puerta. Si usted es niño de kinder, se imagina una puerta con una chapa. Sí. Y ya perdió. Porque es espiritual, es una puerta espiritual para entrar ¿a dónde? Algunos dicen sí, algunos dicen al cielo. Dice que es para entrar al Padre. Ahí su mente, si usted no la ejercita, ni siquiera va a saber lo que es entrar al Padre. Porque ahí dice que Él es la puerta para entrar al Padre. Si Cristo no sabes cómo funciona como puerta, ¿cómo vas a entrar al Padre? Pero si captas lo que Él está diciendo,
Y para captar lo que él está diciendo hay que leer versículo aquí, versículo allá, versículo allá, versículo allá. Porque él un día vino aquí y dijo, yo soy la puerta, el que no entra por mí es ladrón. Fíjese. Y entonces pues, todos se quedaban asustados. ¿Y qué quiere decir? Y hoy día muchos igual. Igual. ¿Y qué querrá decir el pastor con todo ese palabrerío? Pero Jesús dijo, yo soy la puerta. Y usted lee y está hablando del redil. Fíjese pues, él está hablando del redil. Y él dice, yo soy la puerta. Si alguno no entra por mí, sino que se salta la barda, es ladrón. Y por eso dice, yo vine aquí a la puerta y empiezo a llamar a mis ovejas. Y mis ovejas que están allá adentro, usted tiene que averiguar y se da cuenta que está hablando de la puerta del redil. Y el redil es donde guardan a las ovejas en la noche, para que no vayan a ser atacadas por los lobos. Ellos en la noche traen a las ovejitas y las meten al redil y cierran la puerta. Pero como ahí todos los pastores meten sus ovejas, viene el pastor Juan, el pastor Pedro, el pastor Elías, y en la noche pues a guardar todas las ovejas. Y las ovejas se revuelven. Pero él tiene que venir, el pastor, y empieza a llamar a todas las ovejas tienen nombre. Calandria, así se llamaban las ovejas de nosotros. Lucero, sí, Luna, Palomito. Y ellos ya saben que los está llamando su pastor, y ahí vienen, hermano. De todas las ovejitas empieza a salir una por una, y aquel sabe que tiene 20 y puede llamar a quien quiera y que si le sabe el nombre de las ovejas del otro pastor y se la quiere robar, por la puerta no se la puede robar. Calandria. Y la calandria dice, esa voz no me suena. Porque ella sabe quién es su pastor. ¿Sí? Ya viene el verdad. Dice, ¡Calandria! Y este sí, dice. Y cada pastor saca sus. Entonces, el Señor a los judíos los metió en un redil. Fíjese que el pastor de los judíos era Cristo, pero no se había encarnado. Él trataba con ellos como padre. Y por eso los judíos, todo lo que diga Moisés, todo lo que diga Moisés. Y por eso cuando Cristo vino y empezó a llamar sus ovejas, no todos los judíos salieron, pero salieron los apóstoles, salió José, salió María, salió Simeón, salió... Sí, todos los dijo, yo dijo, vengo a buscar mis ovejas y solo mis ovejas oyen mi voz. Los que no son mis ovejas jamás oirán mi voz. Entonces, aquí nosotros, los que son ovejas del Señor, el hermano Carrillo no les habla cosas personales, yo no vengo a hablarles, a contarles de vez en cuando una anécdota, pero esa es para que se rían nada más. Pero ya cuando les hablo el mensaje es para que se pongan serios. Todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento se relaciona con Cristo. Se puede decir que todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento es un registro de Cristo. Es un registro de Cristo, sea directo o indirectamente. Si el Señor habla de una ofrenda que es una cabra, usted tiene que estudiar la Biblia para entender cuándo Cristo toma la posición de una cabra. Cuando se habla de un cordero, pues es más fácil entenderlo, ¿verdad? Porque el cordero, Juan mismo dijo, Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de repente nos empiezan a enseñar que había que matar una cabra y presentarla como ofrenda. Es aspecto de Cristo, de hembra, fíjese. Y el Señor cuando se presenta como ofrenda de hembra,
tiene que entender usted que está tomando posesión la iglesia. Claro que a la iglesia la ve como hembra. Cristo es varón, pero a todos nosotros juntos, hombres y mujeres, nos ve como mujer, mi esposa. Él así dice, mi esposa. Entonces nosotros tenemos que ir estudiando la Biblia para averiguar todos esos conceptos. Si queremos entender la genealogía de Cristo, nosotros debemos de ir a todo el Antiguo Testamento porque es un registro de toda su familia. Y eso prueba de que toda la Biblia es la revelación de Cristo. Por eso, como pastor, siempre les he enseñado que la Biblia solo tiene 3 revelaciones grandes. Es revelar a Dios, a Cristo y a la iglesia. Eso es todo lo que revela la Biblia. El Padre Celestial, el Hijo y la iglesia. Y por esas 3 cosas está escrito este libro grandote, que hay que aprenderlo, pero que nos da una vida eterna para conocerlo. Una vida eterna. A Dios no lo puedes conocer ni en 6 años, ni en 10 años, ni en 20 años, ni en 50. Vas a tener una vida eterna para estarlo entendiendo. Y ahorita en el turno que estás, porque ahorita estás en un turno, en el turno que estás, Él tiene una medida de revelación para darte. Tú vas a salir de este mundo con mucha revelación de Dios. O sea que lo conociste a través de tu vida y tu entrega espiritual. Es lo que vas a alcanzar a conocer de Dios. Ya cuando te mueras, hasta donde llegaste de conocimiento, ahí te quedaste. Y en la vida del Espíritu continúa tu curso. Sí, si llegaste con unas orejotas bien grandes, que no aprendiste mucho, como para decirte burrito, ¿verdad? Con cariño. Si moriste burrito, burrito resucitas, pero el trabajo sigue. Acuérdense de eso, el trabajo sigue porque Dios tiene una meta con todos nosotros. Todos nosotros tenemos que graduarnos. Todos. Si usted es creyente, usted tiene que graduarse. Aunque ahorita esté en kinder, usted va a llegar a graduarse totalmente, solamente que la Biblia revela que no es muy placentera la graduación después de muertos, pero que es muy placentera la graduación estando vivos. O sea que si ahorita tú llegas a una estatura que Dios se ha propuesto que llegues, vas a salir de aquí, de este mundo, victorioso. Vas a entrar con ganas a seguir. Y Dios usó toda tu vida para revelarte hasta el punto donde te mueres. Luego va a usar tu siguiente vida. Y no te estoy hablando de las 7 vidas del gato, no. Yo te estoy diciendo que nosotros vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Nosotros terminamos nuestra carrera en este mundo y para los 80 años que Dios nos da a todos, porque Él quiere que todos vivamos 80 años, nos da una estatura. Pero si se te chispoteó, no te entregaste, no fuiste diligente, pues es lógico que cuando resucites, mientras algunos van a andar viendo cómo van a tomar posesión de ser gobernadores de naciones, dice la Biblia, tú vas a andar todavía con muñecas y carritos. Sí, pero ya ahí te dicen, ahí está el depósito de las muñecas y los carritos a tirarlos. Porque ahorita te vamos a poner en un proceso bien doloroso. Porque como no quisiste colaborar en los 80, te vamos a pulir por 1000 años. 1000 años, a pulirlos. Y dice que son de lloro y crujir porque uno va a decir, ¿por qué no me entregué? ¿Por qué no me entregué? Amé más los placeres que entregarme a Dios. Y se van a acordar, ¿verdad? Van a andar diciendo, mire, disculpe, ¿dónde está el hermano Carrillo? Y peor si yo estoy igual que usted. Sí, no,
ahí va con tu grupo. Ahí vamos a ir todos. No, campeones, hermano. Vencedores, hermano. Vencedores en el nombre del Señor. No, sí, esa anécdota me acuerdo porque el hermano Jimmy Swaggart la contaba. Decía el hermano Jimmy Swaggart que una vez andaba uno en el infierno, dice, y andaba levantando las cabezas y dice, no, este no es. No, este no es. No, este. Y le dijo San Pedro, le dijo, ¿y qué andas haciendo? Le dijo. Dijo, es que yo era igual que el pastor y aquí tiene que estar entonces el pastor. Todo lo que él hacía, yo lo mismo hacía. Dice, aquí tiene que estar él, dice. Dice, no, no, dice, lo siento mucho, pero él se arrepintió. Y fíjate que no, no lo vas a encontrar aquí. Sí. Me acuerdo del tío de mi esposa, ella se acuerda siempre del tío Mauro, porque el tío Mauro, cuando ya él ya murió, pero cuando él estaba vivo, le gustaba ver mucho el programa de la Iris Chacón. Y entonces nos decía a todos, yo me voy a ir al infierno, dice, porque ahí va a estar la Iris Chacón. Dice, lo tremendo es que pasados unos años, y él todavía se dio cuenta, la Iris Chacón se entregó a Cristo. Sí, y dice, híjole, dice, ahora tengo que buscar otra que se parezca a ella, dice. Dios usó un método para nacer en esta tierra y nosotros tenemos que descubrirlo. Hemos visto en la genealogía de Cristo que su generación incluye de toda clase de gente. Y en esto quiero que pongan atención. Pongan atención pues. Para que Cristo naciera, Dios usó toda clase de gente. Hoy me toca a mí hablar de una de esas personas. Yo ya hablé de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá y sus hermanos, que fue el último mensaje. Y ahora me toca hablar de Tamar, de Tamar. Y fíjense que una de las cosas que nos debe de ayudar a nosotros para que nuestra esperanza se mantenga viva es de que Él no está viendo tus debilidades para tomarte en cuenta. Porque Él tomó en cuenta gente civil, gente de la realeza y gente deportada. Él, para nacer en este mundo, aún 4 de sus abuelitas tenían mala reputación. 3 de ellas eran prostitutas. O sea que el Señor no se avergüenza de nosotros. Él te ama tal como tú eres. Lo único que tú tienes que hacer es hacer lo mismo, amarlo a Él como Él te ama a ti. Y eso pues trae muchos asuntos que se deben incluir. O sea que de la forma que tú demuestras que amas a Dios es amando a tu prójimo, amando a los hermanos, amando a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus compañeros de trabajo, a los hermanos mayormente a los hermanos en la iglesia. Entonces, tenemos que preguntarnos ¿qué es un tamar? ¿Qué es un tamar? Porque nos invitan a ser Abraham, nos invitan a ser Isaac, nos invitan a ser Jacob, nos invitan a ser Judá. O sea que para eso nos pone todos estos personajes, para que nosotros veamos cómo se condujeron ellos y que Dios los usó para que naciera Cristo. Entonces nosotros tenemos que considerar a Tamar, ¿verdad? Y esa pues se las presento mañana. Mañana en el Facebook temprano a las 9 de la mañana yo les presento a Tamar. La lección de hoy ya está dada, es entender cómo nace Dios en esta tierra, que tú ejercites tu espíritu, ejercites tu conocimiento, que pienses
cómo es que nace Él en la tierra y cómo naces tú, cuál es el propósito de Él, cuál es el propósito tuyo, ¿verdad? Entonces algunos cuando predico cortito dicen, y ya se acabó, yo quería más, dice, ni me digas que querías más porque ni vienes, ni vienes. Algunos solo vienen el domingo, yo no los miro entre semana, ni los miro que se conecten para oír los mensajes. Entonces a mí no me pueden engañar, ay, qué rápido terminó el pastor. Ven entre semana y me tardo más. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienen alguna pregunta, los hermanos nuevos.